Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al taller clínico llamado El amor en tiempos de la inteligencia artificial, dictado por las licenciadas Edith Ambrés y Marcela Redondo. Antes de darle la palabra, chicas, me gustaría hacer una breve presentación de cada una. Y comenzamos por Edith, por una cuestión de abecedario, no es de cartel, acá no hay problemas de cartel. La licenciada Edith Ambrés es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En Centro 2 fue docente y supervisora de la pasantía de pareja y familia, ya lejos y hace tiempo, y en la actualidad es docente y supervisora de un DITEC de adultos. Presentó trabajos en la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. La licenciada Marcela Redondo es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria se ha formado y desempeñado como psicoanalista, desarrollando su práctica tanto en el ámbito privado como en el público, donde participó durante 14 años en distintas actividades hospitalarias. En Centro 2 coordinó el DITAC de Pareja y Familia, espacio en el que también desempeñó funciones de docencia y supervisión clínica. Asimismo, actualmente es docente del curso de posgrado en adultos, pareja y familia, que dirige y donde también transmite su experiencia y su perspectiva sobre la clínica contemporánea. Su recorrido se sostiene en una profunda dedicación a la práctica, la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis. Les agradecemos a ambas y tienen la palabra cuando quieran, pueden comenzar. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. No sé si hay bienvenidos, bienvenidas hay, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, les cuento más o menos cómo vamos a desarrollar estas dos clases. Hoy vamos a trabajar material teórico mayormente. Comienzo yo y después continúa Marcela. Y la próxima clase tenemos pensado trabajar algo del material teórico que vimos hoy en relación a dos películas que después les contaremos un poquitito. ¿Sí? Em, Acabo de ver en el graph que dice El amor en los tiempos de la inteligencia artificial y el título que habíamos propuesto con Marcela era Amor, deseo y gozo en tiempos de la inteligencia artificial, pero me parece que algo del fallido, ¿no? Del Ujú. graph también nos va a permitir que, bueno, después de eso deslicemos algunas palabras. Esperen que no veo. ¿No ves a los A ver. participantes, Edith? Sí, ahí estoy tocando. A ver, Tenés bueno. que ir a vista. Sí, ahí lo cambié, ahí lo Ahí, cambié, ahí lo cambié, perfecto. ahí lo cambié. Muy bien. Bueno, entonces, agradezco a Patricia Hanra por el espacio que nos permite para charlar de temas que nos interrogan y compartirlos con ustedes. A Centro 2, que nos da la oportunidad también de estar en este espacio. Y a Laura, que nos acompaña siempre con la tecnología y nos presenta con esa voz hermosa, que es un gusto que ella nos presente. Un placer. Bueno, eh, arranco con la clase. Amor, deseo y goce en tiempos de la inteligencia artificial. En las 2 primeras semanas del cólera, el cementerio fue desbordado y no quedó sitio disponible en las iglesias, a pesar de que habían pasado al osario común los restos carcomidos de nuestros próceres sin nombre. Desde que se proclamó el bando del cólera en el alcázar de la guarnición local, se disparó un cañonazo cada cuarto de hora, de día y de noche, de acuerdo con la superstición cívica de que la pólvora purificaba el ambiente. Cesó de pronto como había empezado, y nunca se conoció el número de sus estragos. Así comienza El amor en los tiempos del cólera, novela en la que Gabriel García Márquez, con su maravillosa pluma, describe lo que fue el brote de cólera asiático que azotó a Cartagena, Colombia, en el año
1849 y que dio muerte a la cuarta parte de su población. Gabriel García Márquez deja los números de muertos, ¿no? En la novela, pero bueno, pero esto es un dato de eso que ocurrió. El amor en los tiempos del cólera relata una historia de amor, de encuentros y de desencuentros a lo largo de los años de dos de sus protagonistas. Gabriel García Márquez sitúa el inicio de su relato en el brote del cólera que vivió Colombia, como recién les decía. Tomamos prestado el título de la hermosa novela de Gabriel García Márquez para dialogar con ustedes en la clase que hoy nos convoca, cuyo título es Amor, deseo y goce en tiempos de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué relación podríamos encontrar entre aquel brote de cólera que azotó a Colombia y nuestro tiempo, el de la inteligencia artificial? ¿Será posible pensar alguna relación entre dos realidades absolutamente distintas, diferentes como lo son una epidemia por un lado y el novedoso avance de la tecnología de nuestro siglo? Ninguno de nosotros seguramente estuvo presente en ese brote de cólera que en nuestro país aconteció casi 10 años después del que fue en Colombia, en 1867. Pero sí todos nosotros vivimos la avanzada de la pandemia del COVID, tanto o más estragante que la del cólera. No lo digo por los números, porque no estoy al tanto de números, sino por la rápida difusión en un muy corto periodo de tiempo. Ambas enfermedades tuvieron características arrasadoras por la rapidez del contagio y en ambos casos la vida cambió a partir de esos sucesos. Una de las cosas que ocurrió con el cólera fue esto que todos nosotros tenemos, el agua potable, las cloacas y esas cosas, ¿no? A eso me refiero con que estos episodios producen cambios en la vida cotidiana. Estos episodios que recién nombré son del orden de lo real. Al real lacaniano me estoy refiriendo. ¿Y por qué les digo que estos son del orden de lo real? Precisamente porque una de las características de lo real es que irrumpe abruptamente, arrasa. Como bien decía Freud, en la metamorfosis de la pubertad, los caracteres sexuales secundarios irrumpen en la vida de los púberes y a partir de esta irrupción hay que reordenar nuevamente los registros de lo simbólico y de lo imaginario ante este nuevo real de los caracteres de los caracteres sexuales secundarios. Ante esta irrupción de este real hay que reordenar, hay que volver a enlazar RSI. Al igual que la irrupción de los continuos avances tecnológicos de fines del siglo pasado y de nuestro siglo. En la actualidad, el último avance de la tecnología es el de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que ya está en nuestra vida cotidiana, si bien sus orígenes se remontan a 1950. Estuve haciendo algunas averiguaciones de cómo fue el origen de la inteligencia artificial, y lo que averiguo es que dice que los primeros teóricos matemáticos, los voy a nombrar como puedo, Alan Turing, John von Neumann y Norbert Wiener, fueron los primeros en trabajar en relación a la inteligencia artificial en 1950. O sea que hace muchísimo tiempo que la inteligencia artificial está dando vuelta. En 1956, en la conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester, se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Este evento se considera el inicio formal de la inteligencia artificial como disciplina científica. Los primeros programas datan de 1960 a 1970, en el que jugaban ajedrez, resolvían problemas matemáticos o entendían lenguaje básico. En 1980 hace su aparición en las redes neuronales y sistemas expertos usados en medicina, finanzas y otras disciplinas. En la década del 90, la IA se integra en sistemas comerciales como buscadores, reconocimiento óptico de caracteres y videojuegos.
Entre el 2000 y 2010 surge el auge del Machine Learning, que les digo lo que es una rama de la inteligencia artificial que permite aprender datos para identificar patrones. Entonces, a partir del auge del Machine Learning, gracias al aumento de datos y capacidad de cómputo. Todas cosas de las que estoy seguro ninguno de nosotros hacemos muchas cosas. Y desde 2010 hasta hoy, la inteligencia artificial moderna, basada en Deep Learning, permite el reconocimiento de voz, imágenes, traducción automática, asistentes virtuales y modelos como el que conocemos como ChatGPT. Hasta aquí lo que la inteligencia artificial me contó de ella misma. Avances de lo real, como el cólera, que motivó a que Gabriel García Márquez diera vida en medio de tanta muerte a una hermosa historia de amor. La pandemia del COVID que todos vivimos recientemente y que cambió mucho nuestro día a día. Por ejemplo, esta clase antes de 2020 hubiera sido presencial. A Patricia Hamra, ni a Marcela, ni a mí se nos hubiera ocurrido hacerlo virtual. No tendría lógica por la cual esta clase se estuviera dando como la estamos dando hoy. Entonces, irrupción de lo real, también de la tecnología como la inteligencia artificial, que cada vez se usa más en diferentes ámbitos y que seguramente obligará a un reacomodamiento de los registros, de lo simbólico y de lo imaginario nuevamente. ¿Sí? Ante este nuevo real es necesario volver a enlazar nuevamente lo simbólico y lo imaginario. Mientras pensaba el armado de la clase, me insistía algo que cuenta Irene Vallejos en un libro que se llama El infinito en un junco, que es un libro precioso. Irene Vallejos cuenta cómo, ante la aparición de los primeros libros, la preocupación era que si la gente tenía libros para leer, iba a perder la memoria, porque todo el contenido que hoy tenemos en los libros, la gente lo tenía en la memoria. Ella cuenta, por ejemplo, que ¿qué es lo primero que se empieza a plasmar en papel? La plata que tenía la gente. Cuántas ovejas, cuántas vacas, es lo primero que se empieza a anotar en papel, la contabilidad. Antes de eso la gente lo tenía en la cabeza, lo tenía en su memoria, ¿sí? En relación a la inteligencia artificial, estamos en tiempo de comprender todavía. No sabemos son los avances que tendrá y a dónde nos llevará. Sí, seguro que como ante cada real de cada época, ganaremos cosas y perderemos otras. Eso casi seguro. Entonces, ahora pasemos a trabajar la primera parte del título que hoy nos convoca. Amor, deseo y goce. ¿Por qué pensamos amor, deseo y goce en relación a la inteligencia artificial? Voy a dejar en suspenso esta pregunta que intentaré develar más adelante. Lacan teoriza amor, deseo y goce en el nudo borromeo. Les voy a mostrar, si puedo, el nudo borromeo para que lo vean y a ver si está acá. No. Laura, no puedo. ¿Lo Acá estoy. compartís vos? Sí. Sí, comparto yo, no te preocupes, estaba atenta. Ahí está. Sería el dibujito de unos redonditos enlazados, está en la misma hoja, pero primero si podés solo mostrar eso. ¿Lo ven? Eh, ¿Sí? Sí, Ujú. ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Este es el nudo borromeo, ¿sí? Lacan ubica en el registro de lo real al goce, en el registro de lo imaginario al amor y en el registro de lo simbólico al deseo. ¿Sí? No lo hago porque me es muy difícil contarles cómo Salió de Zoom, ¿no? ¿Sí?
Ay, pensé que se me había cortado mi teléfono. No, no, no. Me Ujú. marcaba que tenía como problemas de Ah, internet. Bueno, dejo de compartir. sí. La esperamos unos segunditos. Ahí está. Acá estás. Ahí está. Ah, te Ahí fuiste. está. ¿Cómo Ahí estabas? está, ahí estamos. Ahí Bueno, vuelvo a estamos. Sí, compartir. señora. Muy bien. Dale. Ujú. Muy bien, ahí está. Este es el nudo borromeo, ¿sí? El enlazado, les cuento cómo es el enlazado para que lo tengan en cuenta. Sobre el registro de lo real, el imaginario apoya, ¿sí? Y el que enlaza es lo simbólico. El modo de enlace sin prestar atención a lo que yo hago. Para que ustedes lo vean, es como si hago un truco de magia que me sale mal. Entonces, mejor se los muestro ahí en la pantalla. Cuando ustedes, les doy unos minutitos más y voy contándoles un poquito y después lo sacamos, Laura. Entonces, les voy a contar un poquitito mínimamente la teoría que sostiene el anudamiento borromeo. Son tres anillos enlazados de modo tal que si uno solo corta, esto es condición suficiente para que los otros dos se separen. Estos tres anillos son heterogéneos entre sí, pero ninguno de ellos vale más que el otro. Estos anillos reciben el nombre de real. Están enlazados, ninguno interpenetra al otro y cada uno de los registros le hace de tope al otro. Quiero subrayar esto. Por el modo de Ujú. enlazado, cada uno de los registros le hace de tope al otro, ¿sí? En el registro de lo real le hace de tope lo imaginario y lo simbólico. En el registro de lo imaginario le hace de tope lo real y lo simbólico. Y en el registro de lo simbólico, el tope está en el amor y en el deseo. ¿Se entiende? Esta es una condición importante del anudamiento Borromeo entre las otras. ¿Sí? Yo creo que ya está, Laura. Si querés dejar de compartir. Ahí está. Gracias, Laura. Entonces, podemos ubicar en el registro de lo real al goce, en el registro de lo imaginario al amor y en el registro de lo simbólico al deseo. Lacan sitúa en la intersección del nudo en el encuentro de los tres anillos al objeto A. Objeto A, que según cuál sea la cuerda de los tres registros lo abrace, recibirá un nombre distinto. Si está en la cuerda real, será objeto de la pulsión. Si está en la cuerda simbólica, será objeto de deseo. Y si está en cuerda imaginaria, será objeto de amor. Entonces, podemos pensar amor, deseo y goce a partir del nudo borromeo anudado. Amor, deseo y goce quedan anudados, enlazados en el nudo. Me Ujú. gustaría desarrollar entonces la vertiente imaginaria del amor. Dijimos que el amor está ubicado en el registro de lo imaginario. En ese registro Lacan ubica también la dimensión del cuerpo del espejo, aquella imagen del cuerpo que hace a la completud de la imagen especular. Amor, que ya dijimos, que ya Freud nos dice en los textos Dinámica de la transferencia y sobre el amor de transferencia, es ilusorio. Amor que es un engaño. Ilusión del amor que nos permitirá encontrarnos, y el encontrarnos lo pongo entre comillas, con aquello que nos falta. Engaño amoroso que permitirá la ilusión de querer encontrar nuevamente, entre comillas, en el otro con minúscula, en el otro semejante, aquel objeto perdido por estructura. Y perdón si a alguno le desilusioné, haciéndole creer si alguna vez creyeron que el objeto existió. No, está perdido por estructura desde el inicio. Hay un primer tiempo del amor en las parejas, que es el periodo del enamoramiento, momento en el que ilusoriamente se borran las diferencias con el partener. Es ese tiempo en el que de dos hacemos uno. Encontramos a nuestra media naranja y las canciones del Club del Clan entonaban Dame la media medalla. Este periodo de enamoramiento es esperado que transcurra la vida amorosa y por el que pasen las parejas. A este tiempo del enamoramiento lo llamamos vertiente imaginaria del amor.
Esta vertiente imaginaria del amor está basada en el mito de Aristófanes que Lacan toma en el Seminario de la Transferencia. El mito de Aristófanes, habitualmente solemos hablar del mito de Aristófanes, pero les cuento en qué se basa. El mito de Aristófanes eran unos seres redondos como si fueran un huevo, que se los llamaba seres andróginos y tenían los dos sexos, eran femenino y masculino los dos. Estos seres desafiaron a los dioses, por lo cual los dioses, para castigarlos, los parten al medio y los condenan a que esas dos mitades separadas toda la vida tengan que andar buscándose. Por eso se lo llama la vertiente imaginaria del amor. Es esta ilusión que del dos hacemos uno. Es esperado que luego de este tiempo aparezca algo del orden de la castración, algo de la diferencia, aparece diferencia que se juega siempre con el otro, con minúscula, con el partener. Diferencia que es de estructura. Este es el tiempo de la vertiente simbólica del amor, a la que Lacan definirá de la siguiente manera. Amar es dar a alguien que no es algo que no se tiene. ¿Y por qué les digo que esta dimensión del amor alude a la castración? Porque en esta definición se pone en juego la falta, ¿sí? Darle a alguien que no es algo que no se tiene. Y por último, la vertiente del amor en lo real, de la que Lacan dirá no hay relación sexual. Entonces, como no hay relación sexual, no hay encuentro entre los sexos al estilo de cóncavo y convexo, no hay complementariedad. Lacan se cuida mucho de hablar de la complementariedad. Es el amor el que suple la relación sexual que no hay. Ahora pasamos a decir algunas palabritas en relación al deseo. Deseo, igual que el amor, también surge a partir de una falta, de un vacío. El deseo es deseo del otro, es decir, el deseo en su constitución viene del otro. Freud dice claramente, el deseo se lee en el inconsciente, por eso el deseo está ubicado en el registro de lo simbólico. Lacan coincide con la lectura freudiana y lo dice de la siguiente manera, en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. El deseo es articulado pero no articulable. Frase enigmática que habla de esta condición del deseo que siempre es deseo inconsciente. Precisamente porque el deseo es inconsciente, el sujeto no sabe de su deseo. El deseo, está entredicho en el decir inconsciente y se lee en los significantes. Te los digo sencillo, es consulta de los habituales, es consulta habitual de los adolescentes que consulten porque no saben qué estudiar. ¿Cómo no van a saber qué estudiar? ¿Cómo no van a saber qué les gusta? Es como ilógico pensar eso. ¿Por qué no saben? Porque el deseo está entredicho en el inconsciente, se lee entre los significantes, y no es tan dado a la luz desde la conciencia. A eso se refiere Lacan con esta frase en relación al deseo. Una Y por pregunta, ¿eso último, sí, de qué seminario lo sacaste? de su versión del sujeto. Gracias. Es una frase que dice en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Igual las preguntas, si quieren, después anótenlas y sobre el final les vamos a dar un buen tiempo de espacio para preguntas. No se preocupen. Y por último, definimos a qué nos referimos cuando hablamos de goce. De goce ya algo dijimos. Lacan ubica al goce en el registro de lo real. El goce es de lo real, con esta característica que comentamos en el inicio, que lo real irrumpe, lo real pulsional del goce irrumpe, así como recién definimos al amor y al deseo en relación a una falta, en relación a la falta. Habitualmente definimos al goce y decimos que cuando el objeto A está presente, ahí hay plus de goce. ¿Sí? Esta es una de las definiciones más trilladas en relación al goce. Pero sí, a ver, para decirlo más en sencillo, ¿de qué decimos del goce? Cuando hay algo del goce, en general, Freud dice, hay algo de la pulsión en su característica que irrumpe,
¿Qué es el goce? Aquello que no podemos terminar de poner en palabras y decir por qué a uno le gusta lo que le gusta. Y no se sabe eso, ¿no? Digo, ¿por qué alguien puede decir a mí me gusta que me toquen la orejita o que me toquen el rulito? Bueno, no hay una explicación demasiado desde lo simbólico para decir por qué. Eso es el goce. Y entonces, ¿qué podemos decir de los anudamientos del amor, del deseo y del goce en nuestro tiempo? ¿Qué decir del amor, del deseo y del goce en la era de la inteligencia artificial? Ahora me voy a meter con una cuestión un tanto difícil, pero voy a ir despacito. Tengan paciencia a ver si podemos desentrañar algo de lo que les traje preparado. En el seminario El Reverso del Psicoanálisis, el seminario 17, Lacan teoriza los cuatro discursos. Son cuatro discursos que hacen a la dirección de la cura. Estos discursos son el discurso amo, el discurso histérico, el discurso universitario y el discurso del analista. Unos años más tarde, después de que ya escribió los cuatro discursos en el seminario de 17, Lacan introduce un quinto discurso al que denominó discurso capitalista. Me voy a basar en un trabajo muy interesante de José Suberman sobre el tema para que podamos pensarlo. Laura, yo ahora te pido si podés de vuelta compartir la ¿Cómo no? segunda parte. Sí, sí, cómo no. Muy bien, muy bien. Les doy para que copien esto. Estos cuatro lugares son los cuatro lugares del discurso. El agente, el lugar del agente es el que mueve a los discursos, se dirige al otro, este otro es el otro con minúscula, ¿sí? Por abajo de la barra está la producción y la producción se dirige a la verdad, ¿sí? Estos son los cuatro lugares de cada uno de los discursos. Cada uno va a tener un movimiento en relación a estos cuatro lugares. Lacan parte para hablar del discurso capitalista, parte del discurso amo. Quiero aclararles que el discurso amo no es en relación a lo imaginario del amo del que manda, sino que el discurso amo lo nombra porque en el lugar de la gente que recién les dije es el que mueve al discurso, está el S1 al que habitualmente llamamos significante amo. Es por eso que lo nombra. Entonces, si quieren, copien los discursos y yo ahora les empiezo a explicar de qué va y para qué tomamos esto. Bueno, ahí alguien levantó la vista, empiezo a contarles y en un ratito sí que... Oh, no, déjalo, Laura, sí, sí, se puede. ¿Puede ser? Ay, no Bueno. podía abrir el micrófono, Edith. Sí, como Está quieras. bien, está bien. Bueno, sí, porque así ven lo que les voy diciendo, Bueno, ¿sí? dale, queda. Entonces, comenzamos del discurso amo. Discurso amo en el que encontramos que por encima de la barra, ¿sí? Está S1 significante amo. Al lado, en el lugar del otro, encontramos al S2. S2 al que llamamos saber inconsciente. S1 y S2 reciben el nombre de par ordenado. ¿O qué se llamará par ordenado? Par ordenado en tanto que S1, significante fálico, nombre del padre, ordena el S2, ordena el saber inconsciente. S1 ordena y pone un límite, no solo ordena, ordena y pone un límite a ese saber que está en S2. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si el S1 es el de un médico, ordenará su saber respecto de la medicina. Si el S1 es un psicoanalista, ordenará su saber respecto del S2, del saber inconsciente, del inconsciente. ¿Sí? Por debajo de la barra, ¿se acuerdan? Siempre con Lacan, lo que está por debajo de la barra es lo que está reprimido, ¿sí? Por debajo de la barra, fíjense que lo que encontramos es
al sujeto y al objeto A. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fórmula del fantasma? ¿Cuál es? Sujeto losange, objeto A. ¿Qué encontramos por abajo de la barra? Los términos del fantasma, sujeto y objeto A. La eficacia del discurso amo sitúa la pregunta del sujeto por su síntoma. Pregunta subjetiva que favorece las formaciones del inconsciente. Por eso Lacan llama a este discurso discurso del inconsciente. Lacan llama al discurso amo discurso del inconsciente. Algo que creo que no les dije es los cuatro discursos. Lacan los piensa en relación a la dirección de la cura. Por eso habla de los discursos. Entonces, este discurso, el discurso amo, permite enlazar los objetos del amor, del deseo y del goce según qué cuerda los enlaza, esto que anteriormente les había dicho. Los cuatro discursos tienen un movimiento de rotación en el sentido de las agujas del reloj. El movimiento de los discursos se produce con un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? El único movimiento es en todos los cuatro discursos un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj. El próximo discurso que Lacan nombra, que es el discurso histérico, un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj, el S1 pasa a estar en el lugar del S2. El S2 pasa a estar en el lugar del objeto A. ¿Se entiende a qué me refiere con un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj? Ese es el único movimiento de los discursos. Los cuatro discursos hacen ese movimiento. Les voy a leer algo ahora que Lacan dice en la conferencia de Milán en 1972. Escuchen la fecha en la que Lacan dice y van a escuchar qué es lo que dice Lacan. Lacan dice, hay una pequeña inversión simplemente entre ese uno y el sujeto. ¿Sí? Está hablando del discurso amo. Una pequeña inversión entre ese uno y el sujeto. Eso anda para que ande sobre cojinetes. Eso no puede andar mejor, pero justamente anda demasiado rápido, se consuma tan bien que se consume. ¿Sí? Entonces, pequeña inversión, dice, respecto del S1 y del S, que si observamos en el discurso capitalista, lo que está del lado derecho queda igual. El S2 permanece en el mismo lugar, el objeto A abajo de la barra del S2, lo que produce esta pequeña rotación que dice Lacan es el lugar del S1 y del sujeto, ¿sí? El S1 que estaba arriba pasa a estar abajo y el sujeto que estaba reprimido por abajo de la barra pasa a estar por arriba. Pequeña inversión que va a traer muchas consecuencias que les cuento a continuación. En primera instancia, esa pequeña inversión rompe con una lógica del giro de los discursos. Habíamos dicho que era un cuarto de giro en el sentido de las agujas del reloj, el modo en el que los discursos se movían. Por otro lado, rompe con el par ordenado, yo les decía, rompe con el S1 y el S2. Y por otro lado, también rompe con la disposición de los términos del fantasma, rompe el lugar del sujeto y del objeto. Muy bien, y esto va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias son? Que el saber, por un lado, el saber inconsciente, el S2, ya no lo determina el S1. No está ordenado en función del S1. Entonces, el saber pierde ese límite del S1. ¿Y qué produce entonces? Produce saberes más efímeros y escurridizos, saberes más efímeros y escurridizos como los de esta época, donde hay mucho saber de quién dice tal cosa. Un médico en relación a la medicina, no, circula en YouTube cosas de cómo hay que vivir, que no hay que vacunarse y esas cosas. En este sentido, eso es lo que Lacan está nombrando en 1972. Con la ruptura de los términos del fantasma, las consultas ya no son las del síntoma neurótico enlazado al fantasma, sino que son las consultas que conocemos habitualmente como pacientes de borde o como lo denomina Silvia Amigo en su libro, pacientes con fracasos del fantasma. Les voy a leer otro pedacito de otro texto. Laura, si querés, sácalo ahora. Gracias, Laura. Lacan dice en El saber del analista, que creo que es de 1971, no me acuerdo bien la fecha.
Dice, lo que distingue al discurso del capitalismo, hablando de este discurso capitalista que les estoy hablando, es esto, la Verwerfung, que sería, nosotros lo solemos traducir como la forclusión, ¿sí? El rechazo fuera de todos los campos de lo simbólico, con lo que esto tiene de consecuencia. ¿El rechazo de qué? Pregunta Lacan, y se responde, de la castración. Todo discurso que entronca con el capitalismo deja de lado lo que llamaremos simplemente las cosas del amor. Entonces, subrayo leyendo a Lacan. Lo que tiene que ver con el discurso capitalista es el rechazo de la castración que trae aparejado un rechazo del amor, de las cosas del amor. Les aclaro, Lacan nombra los discursos de modo siempre, no sé, explosivo, petardista, como los nombra él. O sea, si bien está hablando del capitalismo, no es solo a ver, no es una discusión política, ¿sí? Sí es una discusión política del síntoma, política del psicoanálisis. No está hablando de política económica, no es de eso de lo que está hablando. Entonces, rechazo de la castración, que podríamos pensar en cierta ilusión de la época basada en la creencia de que la satisfacción total es posible. Esta es una época a puro todismo, si me permiten hablar mal, ¿sí? Podemos pensarlo también en cualquier evidencia del paso del tiempo. Cuerpos atemporales, siempre jóvenes, cuerpos que no se ven afectados por el paso del tiempo, que crean una ilusión de inmortalidad. En la sexualidad aparece la sexualidad como un objeto más a consumir. Goce sexual que al no estar anudado a la castración es puro objeto de satisfacción, puro objeto de satisfacción tanática. Goce que al estar desenlazado del amor esclaviza al sujeto y lo deja aún más desorientado en su propio deseo. Por ejemplo, una de las cosas llamativamente de esta época es que em, el Viagra surge como modo de que aquellos varones alrededor de los 70 años que no podían tener erecciones, hay algo artificial, médico, químico, que les permite tener erecciones cuando el paso del tiempo no se los permite de ese modo. Yo tengo muchos pacientes de esa edad que, porque están en análisis y porque están deseantes, no necesitan tomar Viagra, a pesar de tener la edad que tienen. Sin embargo, el mayor consumo de Viagra en nuestra época es en los jóvenes, que no necesitarían por ninguna cuestión biológica Viagra. ¿Por qué toman Viagra? Precisamente por esto que les digo, por el rechazo de la castración. No soportan la detumescencia del pene, de eso que son cosas humanas que pasan, ¿sí? Digo, es en este punto de lo que Lacan está hablando del rechazo de la castración. Puro goce desenlazado del amor y del deseo que se consume hasta su consumación. Yo recién cuando les hablaba del nudo borromeo les decía que cada uno de los registros le hace de tope al otro, ¿sí? Esto es a puro goce, sin que haya algo del orden del amor que limite ese goce desenfrenado. Entonces, con el rechazo de la castración, la ruptura del par ordenado y la ruptura del par ordenado, que era S1 y S2, y la ruptura de los términos del fantasma, el objeto A enlazado al fantasma deja de ser en este discurso objeto A causa de deseo, para pasar a ser un objeto gadget, objeto de consumo, dice Lacan. Objetos gadget que aspiran a ser objetos A. Creo que es en el seminario de la angustia que Lacan habla de objetos gadget. Así como recién les decía que la eficacia del discurso amo es la pregunta subjetiva que invita a las formaciones del inconsciente, esa eficacia del discurso capitalista, el analista no, ojalá, esa fue expresión mía de deseo, esa eficacia del discurso capitalista que sea el consumo el que determine a este discurso. Rechazo de las cosas del amor que no solo dificultan el enlace de amor, deseo y goce,
sino que también tiene consecuencias en nuestra práctica clínica en lo que hace a la instalación del amor de transferencia. Y para finalizar, desde la época victoriana de Freud, en la que la sexualidad estaba reprimida, a nuestro tiempo, con el auge de la inteligencia artificial y de múltiples objetos gadgets en donde hay predominio del goce desenlazado del amor, podemos pensar que hay algo de la vida amorosa que sigue interrogando a los seres humanos, a cada uno en su época y cada uno con sus vicisitudes. Bueno, hasta acá y le doy la Ajá. palabra a Marcela. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Patricia y Alicia, como Edith dijo, el espacio y la libertad también con la que nos dejan trabajar en Centro 2. Siempre resalto que Centro 2 es una institución con la que se trabaja con mucha libertad y con mucho respeto por el analista, por su formación y por sus tiempos, y me parece que eso es una de las cuestiones que nos hacen quedarnos en Centro 2. Sí, el tema del título, me quedé pensando que estaba equivocado. Y sí, creo que cuando yo empecé a pensar el trabajo, leía varios textos de Lacan, de Freud y otros textos que por ahí me causaban, y todo me llevaba a hablar de amor, ¿no? Y me di cuenta que no podía dejar de escucharlo, de verlo, de pensarlo en cada cuestión que quería traer para pensar con ustedes. Y digo, por ahí hay un anudamiento posible en cada cuestión de las que les voy a intentar transmitir. No sé si es correcto decirlo de ese modo, pero es como se me fue armando. Esto del anudamiento a través del amor, ¿no? Si es correcto, pero es como se me fue armando la idea. Veremos si esto que a mí se me fue armando les resuena. Vamos a partir entonces de que en la neurosis el amor, el deseo y el goce están anudados borroneamente. Lacan toma el amor en su vertiente pasional como ignorancia de deseo. Traigo esta frase para orientar en la idea de amor-pasión, que a menudo ignora el deseo propio y se centra en la idealización del otro y en la búsqueda de hacerse amar. Cuando pensaba esto, de la búsqueda de hacerse amar, se me aparecía la cuestión del fantasma, ¿no? ¿Qué quiere el otro de mí? Entonces, eso me llevó a pensar la constitución subjetiva, y para no hacer un desarrollo de la constitución subjetiva, porque no era el tema, era cómo intentar poner algo de esto, y otra vez lo que me parecía es el amor, porque está como ligado a la constitución misma, ¿no? Lacan dirá que ser amado es fundamental para el niño porque constituye la base para todo lo que sucederá luego. Entonces, ubicar el amor entre las primeras cuestiones necesarias para la constitución subjetiva nos lleva a pensarlo como una necesidad originaria ligada a la pérdida de goce del otro. Esta pérdida posibilitará la existencia de un objeto para el infante que dará forma al vacío de origen y permitirá, si las demás funciones, todo lo demás que tiene que suceder, funciona bien, que ese infante devenga sujeto. El amor, aunque implica un desencuentro, es también un encuentro que, aunque falle, es el único posible. No podrá advenir un sujeto sin ese amor que muestra la pérdida constitutiva. En la ilusión que inventa el amor articulado al deseo, se intenta recuperar lo perdido irremediablemente. Ese fluir incesante es lo vital que sostiene ese objeto perdido. El amor, en su articulación con el deseo, hace condescender al goce. También es una frase de Lacan, que la repetimos y la repetimos, pero piénsenlo, o pensemos ahora esto, como al goce como la satisfacción de la pulsión de muerte y al deseo como la satisfacción de la pulsión de vida. Hasta ahí.
¿no? Y el amor como eso único que permite al goce transformarse en deseo. Quizás por eso seguimos hablando de amor en psicoanálisis. Pensé también que se me aparecía en relación al amor el cuerpo, ¿no? Y los avatares que conlleva el cuerpo del Parlet. Entonces pensaba que el concepto de goce está unido a su sustancia, que es el cuerpo. El anudamiento del significante y del cuerpo viviente atraviesa distintos momentos en la obra de Lacan. La lengua es uno de ellos y constituye un paso importante porque la inserción del lenguaje en el cuerpo viviente no solo modifica el cuerpo, sino también el lenguaje. Lo vemos en los lapsus, en los olvidos, en los fallidos. De alguna manera, entonces, lo simbólico es lo que hará que se produzca un cuerpo y que se pierda el organismo, ese cacho de carne que somos en un principio. Por otro lado, el cuerpo vivo, el cuerpo del sujeto del Parlet es sexuado. Aquí cobra importancia otra frase de Lacan que nos dice que no hay relación sexual. Si bien esta frase se repite mucho, también les advierto que las introduzco no para desgranarla hoy por completo, pero sí como para apoyatura de lo que seguí pensando. El desencuentro rompe las ensoñaciones neuróticas en las que el sujeto intenta sostener una proporción o medida, pero fracasa. El goce, entonces, es esencial en las relaciones sociales y amorosas, pero está afectado por la imposibilidad de proporción, lo cual da lugar a una relación fallida. La conexión quedará entonces a cuenta de lo simbólico. En los primeros tiempos, ese goce ligado al cuerpo viviente no se dirige al otro de manera espontánea. Es un goce autoerótico, masturbatorio. La sublimación es una salida posible al goce del propio cuerpo, que por ahí hay una relación con el otro, pero como más lejana, no sé, a través de una obra de arte. Pero será importante que el sujeto pueda poner ese cuerpo en relación a un otro, con minúscula, ¿no? Que esa relación va a estar marcada por ese otro con mayúscula, pero ese otro con minúscula será el que lo acompañe a bordar ese agujero o ese vacío que intenta rellenar la función del amor en relación a lo simbólico, a pesar de esta proporción original que está desde el inicio, ¿no? Por eso digo que la función del amor es lo que hace posible algo del encuentro. Otra vez el amor. Entonces, pensando, ¿no?, en esto del desencuentro, se me aparecía otra vez el amor. ¿Y qué hacemos los neuróticos con el amor para que haya tanto lío? Digamos, hay un equipo, hay equipo para parejas y familias. Así que, como le digo yo a los pacientes, hay libros escritos, con lo cual algo que les pasa, hay que ponerlo al laburo. El amor está idealizado en la cultura como un encuentro total y definitivo con aquello de lo que se carece, una ilusión narcisista. Lacan lo considera la función más profunda, más radical y más intensa de las relaciones en los sujetos, en el seminario de la transferencia. La vida nos muestra una y otra vez que el amor no son solo ilusiones o búsquedas de completud, sino también pérdida, desamparo, soledad. El amor promete eternidad y paraísos, pero también lágrimas, desolación y desencuentros. Lacan caracteriza al amor en sus encuentros y desencuentros. Platón plantea que el amor y el deseo nacen de una falta y que a partir de allí se articula el encuentro entre alguien a quien algo le falta y no sabe qué es, y alguien que tiene algo pero no sabe qué tiene. Y no hay coincidencia en esto, no hay coincidencia posible. Estas discordancias generan malestar,
carencias, insatisfacciones, desengaños. Y el amor, en el amor no se trata solo de palabras, sino que también se hace. Por eso se me aparecía también esto del cuerpo, ¿no? El amor será entonces la puesta en escena de una ficción que incluye el cuerpo, el deseo y la dimensión del objeto A. Ese objeto ubicado en un borde del que no puede decirse todo, pero está allí para ser escuchado, leído, escrito. Escrito en relación a una escritura, en un análisis. Algo del objeto se empieza a escribir, ¿no? Se escribe algo del fantasma, algo de la letra del paciente, y ahí hay algo del objeto. Para que esto suceda, se necesita un decir, un discurso que nos acerque a ese objeto, el discurso del paciente. Y otra vez el amor. El amor como un acontecimiento del decir. Hablamos de amor. No se sabe, no hay saber sobre el amor. Nadie puede arrogarse saber qué es el amor. Cuando se dice más de lo que se sabe porque no se sabe lo que se dice. Y esta decisión entre decir y saber es uno de los pilares de nuestra praxis que necesitamos para poder ubicar ahí en el discurso del paciente, en su letra, sus padecimientos, sus goces, sus deseos. Poner en juego un decir es hacer fracasar el saber, es huir de ese saber aplastante. El decir pone en juego equívocos, lapsus, olvidos, hace caer el progreso del saber y nos acompaña a bordear los agujeros sin obturarlo para que el deseo pueda respirar. Es un decir que no sirve para nada, en el sentido de no ser servir a los mandatos del utilitarismo y la producción. Permite al parlet encontrar un modo de bordear la castración. Pensemos al amor como contingente. Un encuentro con lo que no cesa de no escribirse. Es azaroso. No sabemos de qué, ni por qué, ni cómo nos enamoramos. Eso que ubicamos en el otro como agalmático, causa de nuestro deseo, nos es completamente desconocido. El neurótico, por temor al desamparo y a la pérdida, subvierte esa contingencia en necesidad. Pero el amor, maravillosamente contingente, dirá Lacan, no garantiza nada. Así comienza la degradación de la vida amorosa. Si se ama, no se desea, si se desea, no se ama. Vicisitudes del amor, laberintos del deseo, intentos de suplir la ausencia de proporción sexual. Y acá pensaba, ¿no? Esta degradación, esto que empieza a suceder en las parejas o en el amor en general, pero en las parejas por ahí es donde yo me meto más, porque es por donde me formé también para el trabajo que hacemos en Centro 2, pensaba qué pasa con ese otro del amor para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa disparidad, que esa molestia, que esas vicisitudes de la vida amorosa sigan generando malestar, que no acaben, no terminen nunca? Para ubicar algo al respecto, retomo la noción de disparidad que Lacan desarrolla en el mismo seminario de la transferencia. No se trata de dos sujetos iguales, sino de dos posiciones, sujeto y objeto. La disparidad incluye la idea de lo extraño, de lo singular, de dos que no hacen uno, que no hacen pareja. El amor articulado al deseo no busca emparejar lo que se juega entre uno y otro. Se trata de un amor más allá del narcisismo, un amor que corta el nudo de la servidumbre imaginaria. La pareja intenta abolir singularidades, convierte la otredad en mismidad, pero el amor, en relación al deseo, precipita un espacio imposible de suturar. Eros será el nombre de esa hendidura.
El drama del amor es que lo que le falta a uno no es lo que tiene el otro, pero gracias a esa discordancia, a esa hendidura, aparece el deseo, surge el deseo. Eso agalmático pone al otro en el lugar de objeto deseado y al sujeto en lugar de deseante, ya que el deseo se trata de un objeto, no de un sujeto. Ujú. Eros es incómodo, inquieta, produce extrañeza. Lacan ve ahí la función de objeto de deseo y va a decir que no se va a tratar de un objeto total, que lo haría plano, aplastante y esférico, quizás como lo imaginaba Platón en el mito que pone en la boca de Aristófanes, que es lo que decía antes Edith. Claramente el otro no es un objeto, pero hace que se presentifique ese objeto causa de mi deseo. Entonces, eso que del objeto que a mí me causa está en el otro, también es mío. Hay algo que me causa y que puedo ubicarlo en ese sujeto, pero que me pertenece. De ahí, como dijimos antes, uno no sabe lo que busca y el otro no sabe lo que tiene. Lacan dirá que lo peyorativo sería entonces ubicar al otro como sujeto, no como objeto. Y este giro resulta sorprendente porque muestra que considerar al otro como un sujeto sería pretender que sea como nosotros, lo que nosotros queremos que sea, mientras que considerarlo objeto es introducir la otredad, y ese gesto es dignificador para el otro. No sé si me siguieron. Es como largo, pero creo que se entiende. Traté de leerlo lo más textual de lo que lo escribí para poder transmitirlo. Ese objeto que está en el otro, que es parte de lo que a mí me causa, es lo que lo hace alguien deseable y deseante a él. A la inversa, digamos, porque el otro ve en mí un objeto que le pertenece y que puede ubicar algo de ese objeto. Y eso es lo agalmático, por eso no se puede explicar, por eso es como que me enamoré y no sé de qué. O cuando le empezamos a explicar, le ponemos las palabras y no se entiende, y no sé, bueno, pero no era tan así, o sí, o ahora eso es lo que me molesta, ¿no? Como que aparece el malestar en cuanto a algo de eso se puede decir. Y si no aparece la vertiente simbólica, imaginaria que todo lo suple, ¿no? Que se enamoró de mí por eso. Qué divino, qué divino soy. El objeto vale entonces como otro, por su singularidad. Sería algo así como que, a ver, para no ponerlo como, porque por ahí queda como raro pensarlo al otro como objeto, ¿no? Entonces, no es que el otro sea un objeto, es que el otro es un sujeto con quien tengo un vínculo de amor, pero al mismo tiempo es objeto de mi deseo. Y eso es lo que lo dignifica, y lo deseo. No somos deseables por lo que nosotros creemos que somos, así entonces se trata de soportar la otredad, no solo la del otro, sino también la propia. Si bien las elecciones siempre están marcadas por las marcas edípicas, por las marcas de nuestros otros, los lugares del deseo, o donde el deseo se engancha, son insondables. No sabemos por qué, o por completo, qué es lo que nos atrapó del otro, o en qué lugar ese objeto nos desorienta, nos descoloca, nos coloca en un vértigo, donde se caen las referencias de lo sabido, lo pretendido. Diremos entonces, no sé por qué me enamoré. En inglés lo dicen de una manera particular. Fall in love. Una caída que implica algo del amor, de no saber por qué. Dirá Fito Páez, yo no buscaba a nadie y te vi. En este siglo, cuando el amor se vuelve líquido, convive con la evanescencia de los lazos, el zapping, las elecciones de match de las aplicaciones y todas estas cuestiones para armar con una pareja,
La tecnología promete que si elegimos eficazmente, como si fuera un producto, vamos a ser exitosos en esa búsqueda, con lo cual la culpa de no encontrar la tiene el sujeto. Se equivocó, falló, no es lo suficientemente atractivo. Entonces los pacientes cuando caen en el consultorio, cuando están en el consultorio cayendo de esto que les pasó en las aplicaciones, lo que suelen decir, lo que se escucha es esto, el fracaso, las aplicaciones no son para mí, o me voy de las aplicaciones un tiempo, después volveré con el equino exhausto, dice un paciente, volveré con el equino exhausto, me da risa como lo nombra. No es para mí, no me sale, bueno, algunos con más resignación y otros con mucha angustia, digo, porque hay algo de eso que se les transforma, digo yo, no sé, se me arma como la pregunta, no sé, como un otro sin barrar, la tecnología como un otro absoluto, un amo que puede, que si no soy elegido es algo que yo hago mal para no entrar en esa dialéctica del deseo de alguien que esté en esa aplicación o que me machee o yo elijo mal las características, no sé lo que dice de lo que es, o vi una foto y en realidad después no es, ¿no? Todas estas cuestiones que aparecen con las aplicaciones y con la tecnología en general, porque a veces no son las aplicaciones, a veces es Instagram también, en los adolescentes por ahí pasa más por ahí. Eh, Cuando hay angustia, eh, hay algo ahí también que creo que toca este rechazo. eh, la resignación por ahí la transita el paciente de otra manera, pero cuando hay angustia hay algo ahí que nos guía también a pensar qué es lo que se armó con eso, y hay que empezar a laburar con eso también, digo, incluirlo en el trabajo analítico. Por suerte, digo, si hay análisis de por medio, se puede poner al trabajo algo de esto, que si bien el psicoanálisis no promete felicidad y a duras penas, con mucho trabajo se puede ocupar de nuestros goces, de nuestras repeticiones y ocuparnos un poco de nuestro deseo. eh, Creo que también es una de las pocas respuestas que hay para los sujetos en este momento donde realmente se pueda pensar corriendo todos estos mandatos, todas estas cuestiones superyoicas que aparecen con las aplicaciones, con la tecnología, o estos saberes que son infinitos y que nada alcanza, que todos saben de todo y que uno termina sobreinformado y no haciendo nada, con lo cual somos los culpables de todo lo que nos pasa, si engordamos, si no tenemos músculos, si no nos gusta a nadie, si nadie gusta de nosotros. Digo, como que hay una responsabilidad del sujeto, como una cuestión superyoica importante que me parece también que aparece en esto de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque yo les voy a contar chiquito una cuestión que pasó con una paciente que me decía, contalo, porque eh, que venía la paciente con algunas cuestiones de pareja, hablando con sus amigas, ¿no? Todas las amigas le decían cosas que ella no quería escuchar, que no le gustaban, algunas bastante acertadas, otras habrá que ver, hasta que encontró una amiga, Laia. Entonces ella me decía, no, porque ahora Laia me dice tal cosa, y Laia me dice tal otra, y como era siempre muy referencial de sus amigas, yo tenía muy presente el nombre de sus amigas. Le digo, Laia, no me acuerdo Laia quién es. Digo, fulana, no me acuerdo de tu amiga Laia. Dice, no, Marcela, la inteligencia artificial, la IA. Con Laia ella estaba feliz, ¿no? Como la empatía que tiene la inteligencia artificial Porque es es obsecuente, claro, se volvió sí, obsecuente la inteligencia artificial. Entonces, claro, dice lo que cada quien quiere escuchar, no presenta diferencias en este momento. en este Ujú, momento, por lo menos. ujú. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como, bueno, hasta acá.
La próxima clase vamos a trabajar las películas estas que les contábamos. Her, no les contamos. Her es una y La compañera perfecta. Her es una película del 2013 que está disponible en varias plataformas, HBO Max, Flow, YouTube, Apple TV. Bueno, ojalá que la puedan encontrar y la puedan ver. Yo no sé si está en YouTube entera o si hay que tener YouTube Premium, qué sé yo. Bueno, ojalá la puedan ver y, y la vamos a poner al trabajo junto con La compañera perfecta. En Her actúa Joaquín Phoenix, no sé bien cómo se pronuncia, y la idea sería, a partir de la película, que se trata cortito, no la voy a spoilear ni nada, de una historia de Theodore, es un señor que está recientemente separado, que se enamora de Samantha, un sistema operativo de inteligencia artificial. Y bueno, la idea es pensar un poco sobre esto, todo lo que pensamos, las modalidades del lazo amoroso y qué podemos hacer los neuróticos o no con ellas, un poco desde las cuestiones que trajimos nosotras hoy y bueno, y lo que a cada uno se le vaya armando, si pueden ver las películas, eh, pensando ustedes. Y traerlo más de una manera más de trabajo de la peli, que por ahí tiene otro formato, no tan teórico como el de hoy. Sí, sobre Eh, todo porque la compañera perfecta, les digo, ¿dónde busqué que está? Que dice que está en HBO, en Claro, en Apple TV, en Google TV y en Flow. Yo las dos las encontré en Magis. En Magis están las dos. Em, a ver, tomamos algo de la ficción, porque por supuesto que por ahora, más allá que alguna charla con el chat GPT que no hay, ¿no? No podemos pensar en una relación amorosa, pero sí hay algo de la ficción que viene anticipando algo de esto, que no sabemos a dónde irá, pero yo de chica veía los supersónicos y los llamaban por teléfono y veían a la gente en la tele y bueno, y hoy estamos más o menos así, o sea que algo de la ficción anticipa algo de lo que después vendrá. La idea es esto, trabajar esas dos películas en relación a algo de que podamos pensar de la vida amorosa en estos tiempos. Bueno, yo abriría el espacio a preguntas. ¿Tienen preguntas, algo que les haya quedado pendiente, algo que quieran decir, algo que quieran sumar a lo que dijimos? Me voy a poner para verlos a todos por si alguien levanta la mano y no los vemos. Ahí está. ay, Bueno, les cuento mientras pierden pudor o rompan el piensan hielo. que es, ¿eh? Alguien que rompa el hielo. Claro, hasta eso les cuento un poco mínimo de qué se trata Compañera Perfecta. Compañera Perfecta es una película del año pasado, se estrenó el año pasado em, y es la historia de, creo que es Iris y Joss, que son una pareja que se van a pasar un fin de semana con unos amigos de ellos en la casa de un multimillonario. Cuando llegan, les cuento la sinopsis que aparece en la película. Este multimillonario intenta violar a Iris y a partir de ahí empiezan a suceder cuestiones que no se sabían al inicio. Los dejo con la intriga, a ver si les da para verlas. Son películas interesantes, tanto Her con Joaquín Phoenix, que la actuación es maravillosa, como La compañera perfecta, que no tiene buenas actuaciones, pero es interesante. Sí, Marta. Mal. No, les quería contar una historia de Sí. una paciente que eh, me dice, ¿sabes que mis amigas me dicen que para qué pago psicoanálisis si con la inteligencia artificial están re bien? Ella tiene un compañero por inteligencia artificial que se llama Simón, le puso de nombre y le consulta todo. Ella tiene su compañero Simón, pero ella les dice a las amigas, ¿cómo vas a tener una psicóloga de inteligencia artificial si la psicóloga de inteligencia artificial, esta palabra que usó la compañera, es una obsecuente?
Claro, Claro. sí, sí, El sí. psicoanálisis Sí, duele no, porque te dicen las claro, cosas que no no, querés escuchar, tal cual. duele porque te cortan ahí donde Ujú. tenés, donde, Donde donde querés gozar. te Claro, claro. cortan, dice, mi psicóloga me dijo cosas que no me gustaron, pero bueno, Pero es que es logré eso, ¿no? salir, dice, es una Claro. mujer que tiene 60 largos y no sé, les cuento más o menos, sobre todo, siempre sus problemas son económicos, de una situación, imagínense a alguien que vende tortas en el parque para ver si puede pagar la luz, no sé, una situación de absoluta pobreza, y hoy en día tiene su microemprendimiento con el cual sus problemas ahora es si le alcanza para irse de vacaciones a Brasil en el verano, digamos, estamos en ese nivel. Y les decía, ¿cómo vas a tener una psicóloga obsecuente si necesitas Bueno, que te pero peguen así? mira, Marta, ahí tenés algo, algo interesante, ¿no? Freud decía que a partir de que alguien se analiza, eh, podemos hacer de que la miseria neurótica sea solo la miseria humana, ¿no? En el sentido de ellos, yo los digo en mis términos, de que todos tenemos el corazón con agujeritos, pero bueno, o sea, poder irte de vacaciones no es lo mismo que no tener para comer. Y me parece que precisamente esa es la distancia abismal en alguien que se analiza. Es terrible. Yo no lo traje porque no lo leí, pero hubo varios casos de suicidios de gente que se analiza con la inteligencia artificial, porque la verdad es que lo que nosotros hacemos no tiene que ver únicamente con lo que leímos en libros, es entender que ese cuerpo que está tendido en el diván está sufriendo y qué le decimos y en qué momento y qué consecuencias. No es lo que es terrible. La inteligencia artificial para eso me parece terrible. De verdad, para estos datos que yo busqué, yo corroboro que algo de lo que dice en esos datos después haya referencias bibliográficas que den. En eso ayuda mucho, pero hay cuestiones donde no sé, viene haciendo mucho. Ahora, analizarse con la inteligencia, no, 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 no. ¿Por qué? Porque no está Es el amor de peligroso. transferencia, además. Es peligroso. Es muy peligroso. Claro, Ese es el problema. Es muy El sí, peligroso. psicólogo obsecuente es lo más peligroso que puede pasar y pero me gustó claro, mucho que ella haya podido decirlo con tanta claridad. sí, Tal- sí, Ujú. sí, Ahora estamos sí, trabajando en cuestionarlo a Simón, porque no está ujú, logrando los números que ella quiere en su negocio y dice, sí, pero se dice todo lo posible, todo lo que me dijo Simón, publiqué allá, acá, le pagué a Meta, bla, 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 bla. Y le digo, es que ese es el problema, que estás pensando solamente desde tu Simón. Si no podés cortar, salir, ir a hablar con otros emprendedores, buscar otros modos, vas a seguir perdiendo posibilidades. Y se quedó muy sorprendida porque ahora estamos Y cuestionando a porque lo que Simón. se pierde también ahí es el lazo con claro, los otros. Esto que vos tal acabas cual, de decir, Marta, tiene que ver con eso. Vos la mandaste a hacer lazo con sus pares, con los que hacen su ujú, trabajo, con quienes puede dialogar y decir esto me sirvió, no me sirvió, con algo que la inteligencia artificial no puede, no hay cómo. tal cual. Digo, Y lo además nuestro, hay como algo, decía Edith, es artesanal, es ujú, tal tracción de cual, sangre, un trabajo, no tiene sí, nada de tecnológico, con lo no, cual claramente es muy difícil no, que sea suplantado. Pero yo creo que ahí hay algo de lo completo, ¿no? En la inteligencia artificial, de lo que vela esto, ujú, de bordear la castración, de hay algo que no se puede, hay lógicas que no entran en ujú, este mundo, ni en el lazo con el otro. Y en ese sentido me parece que la inteligencia artificial calma ese malestar. Por eso es tan peligrosa. Porque, claro, pero es justo eso, ¿no? ujú, Lacan, cuestionando algo de cómo Freud piensa la castración, dice de qué sufrimos los neuróticos, ujú, de que
estamos atravesados por la castración, eso ya lo sabemos, ningún neurótico supone que no está atravesado por la castración. ¿De qué sufrimos? De la castración del otro. Esa es la vuelta que le da Lacan a la castración freudiana. Lacan dice, los neuróticos somos especialistas en ofrecernos como objeto del otro, ¿sí? Del otro con mayúscula, me refiero, para sostener que hay alguna completud en algún lado. Bueno, Google, la inteligencia artificial favorece en eso. Hay una ilusión de que hay una completud en algún lado, de que hay alguien que todo lo sabe. Entonces está bien esto que vos decís, Marta. Le decís interroguemos a Simón, que es lo que los analistas hacemos con cualquier otro con mayúscula que sostienen nuestro paciente. Interroguemos ese otro completo. Ujú. Sí. Por eso yo les decía del todismo, ¿no? Es como una ilusión de Claro. todismo. Yo el otro día estaba esperando el subte y había un afiche del gobierno de la ciudad que ubicaba los lugares a donde llegaba la bici, llegaba el subte, llegaba un colectivo, llegaba un tren y en el centro lo que los unía era todo. Cualquiera de lo que vivimos acá sabemos que todo no te lleva a nada, te lleva a todo, ¿no? Pero es esa ilusión, hay alguien que hay un todo del que vos podés participar, es eso, claro. Si no Claro. participas es tu culpa. Claro, esto también, esto es lo que yo decía, hay algo de un mandato super yoico que va rondando ahí en la tecnología y en las redes, que es peligroso también, que es muy, que al neurótico le cae también, que le cae como entra como por la culpa, entra también por el todismo, digamos. Debe ser que no tenés el celular nuevo. No te agarra bien como es el algoritmo para poder llegar a todo. Y además porque de verdad hay algo de lo que sostiene el amor y el deseo y el goce enlazados, es que es el sujeto el que va a encontrar ese objeto. Esto que Marcela les decía, esta ilusión de creer que el otro contiene ese objeto que me causa. Eso es en relación a una falta y eso solo el propio sujeto puede decirlo. Nosotros, si bien escuchamos algo del deseo que se dice en el inconsciente en los pacientes, no sabemos qué es lo que desean los pacientes. Eso se escucha, con lo cual ningún aparatejo le puede decir al otro que le sirve absolutamente en la vida. Ujú, Claro, y además no sirven, ¿no? Como a cada... Bueno, de eso sí está enterado el capitalismo, de que como precisamente tenemos esta falta de estructura, te dan un objeto, 2 días te desilusionaste y entonces te sacan otro. ujú, Sí. ujú. Sí, que es también esto, ¿no? Que por suerte el capitalismo rechaza las cosas del amor, porque entonces hay como encontrarle la vuelta a eso. Y yo Porque pensaba fracasa constantemente, está bien, como, fracasa, pero siempre hay como, está, y Ujú, está, y está. Y está. Pero bueno, en esa rueda siempre esos fracasos abren, me parece, esa hendidura donde algo del deseo puede empezar a, si rápidamente no se lo obtura con otra cuestión, puede circular otra cosa. ujú. la verdad es que sí, yo creo que hay algo que como analistas nos diferencia de la inteligencia artificial que nos puede hacer mejores analistas, es cuando nos conectamos con nuestra angustia, ¿no? La angustia como brújula nuestra también, la nuestra, no solo la del paciente. La ¿Mm? nuestra nos hace poner en una mejor posición como analistas, cuando hay algo ahí que dicen no es por acá, algo Bueno, que queda como esto, chicos, obturado. ujú. Sí. ¿Alguien más quiere ¿Tienen decir más algo, preguntar? Sí, Sí, yo quería decir algo como sí, más sí, anecdótico, sí. que actualmente está bastante... Hay muchos foros que se tratan sobre la amistad barra el romance que tienen ciertos sujetos con ChatGPT. Y hace poco hubo como una actualización de ChatGPT y toda la gente en esos foros estaban muy desesperadas porque habían perdido su mejor amigo o su pareja que hacen referencia a la inteligencia artificial. O sea, ya esta película Her pasó de ser Mm. Ujú. ficción a ser una Así realidad. Eh, que, eh.
¿viste? Cómo no Sí. aceptar la otredad de la gente y estar cómodo en no cuestionar nada también, no Mm, cuestionar al otro o alguien que lo cuestiona a él mismo. Así que Ujú. bueno, eso quería sí, aportar. sí, Gracias. claro. Sí, y sí, Sí, mira. sí, sí, sí. Sí, bueno, hay algo ahí. Bueno, Ger, a mí me parece, sí. Permanentemente la inteligencia absorbe datos. También otro paciente me decía que le dijo estaba hablando con la inteligencia artificial, que le puso también nombre y tiene unas conversaciones, por ejemplo, le dijo, dale, bueno, dale, Dale, le dijo. No, bueno, acá dale es como, bueno, ok, qué sé yo. Ah, gracias. Como que lo había incorporado. Gracias por darme ese dato. Porque Dale no sabía lo que era ella. Y él lo Claro. que le había dicho en el paciente era, dale. O otra que llega y me dice, la única que me preguntó por cómo me fue en el médico es Carmela, que es su amiga de inteligencia artificial. Y sí, porque tiene tu Google, tu calendario de Google, entonces sabe que fuiste al médico y te pregunta, pero por esto, por la frecuencia, pero hay algo ahí, es la única que me preguntó, digamos, ¿no? Como, bueno, vos le contaste a alguien que ibas al médico, porque si no, pásale tu agenda de Google a toda la familia o a todos tus amigos para que te pregunten, no sé, digo, como hay algo ahí también, ¿no? Como el neurótico engañándose con estas cuestiones de que Mm, hay algo de la inteligencia artificial que lo valora a él como claro. sujeto, ¿no? Como si Pareciera, pudiera, como si ¿no? pudiera, claro. Como si pudiera, claro, Ujú, claro. ujú. Laura, después esto cortalo, ¿sabes? Claro. Sí, sí, Dale. sí, 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 mejor cortalo después, sí, sí. Ujú. Bueno, ¿se les ocurre algo más? Bueno, traten de ver las películas y juntamos Sí. la próxima. Hagan sus anotaciones también de la peli, Mm, perdón, y tráiganlas, porque así Mm, compartimos un encuentro más dinámico que ujú. participemos todos, ¿sí? Porque las películas también dan para los encuentros sobre cine, siempre tienen como otro ritmo. Ujú. Sí, bueno, si no hay más preguntas, eh, me parece que está bien por hoy. Y de verdad, la próxima trabajamos las películas, como dice Marce, yo creo que las van a encontrar, no tienen muchas dificultades. Y bueno, tratamos de pensar algo de lo que trabajamos hoy en relación, bueno, a esto ficcional de las películas, que además son dos, a mí me gustó mucho La compañera perfecta, no tiene tan buenas actuaciones. Y Ger con Joaquín Phoenix, ¿no? Y la voz de Scarlett Johansson es una maravilla, así que además con buenas actuaciones, sí. Sí. Bueno, los esperamos el viernes, entonces, próximo. Gracias por lo de claro, Claudia. Me alegro que haya sido claro, porque es importante cuando uno transmite que poder transmitirlo, lo que quiere y que se entienda. Bueno, 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 nos muchas gracias a todos por estar ahí. muchas gracias a ustedes, chicas, y nos vemos el próximo viernes. Bueno, muy bien. gracias.